¿Cómo están, muchachos? En la ocasión de hoy vamos a revisar este documento propuesto por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en 2015. Se trata de la Iniciativa Mundial sobre la Reducción de la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Antes de iniciar el análisis de este documento, quiero hacerles caer en cuenta que está fechado en 2015. Quiere decir entonces que los datos estadísticos tienen un retraso de 5 años. Dicho esto, les voy a solicitar comedidamente que ustedes hagan una investigación sobre datos actuales de la pérdida de alimentos a nivel mundial y a nivel de nuestro país. Vamos entonces a revisar algunos datos al respecto. En primer lugar, ¿qué se entiende por pérdida de alimentos? Al hablar de pérdidas de alimentos, podemos indicar que se refiere a la disminución de la cantidad y o calidad de los mismos. Son productos entonces referentes al sector agrícola, al sector pesquero, destinados al consumo humano, pero también, por cierto, al consumo animal. Al hablar de desperdicio, quiere decir que son alimentos inicialmente destinados al consumo y que luego son desechados o utilizados de forma alternativa debido a esas cosas que hemos anotado antes, disminución en este caso en la calidad. Veamos ahora cuál es la panorámica de la pérdida y desperdicio de alimentos a nivel mundial. Sin duda cabe decir que estas pérdidas son sumamente altas y dependen de una diversidad de condiciones. Al hablar del sector agrícola y de la producción agrícola, nosotros estamos conscientes que refiere a la interacción del suelo, de la planta, es decir, de los factores del vegetal y también del ambiente, pero sin duda también ahí interviene la mano del hombre. Entonces todo esto va a incidir también en lo que es la pérdida de alimentos. Dicho esto, revisemos algunas cifras muy importantes. Según la FAO, se calcula que cada año se pierden y o desperdician alrededor de un 30% en lo referente a cereales, 40-50% en tubérculos, frutas y hortalizas un 20% y así como semillas oleaginosas, carne y productos lácteos y un 35% en lo que se refiere a pescado. Cabe decir, y una breve revisión al respecto, cuando hablamos de post-cosecha se divide en diferentes ítems o ejes de análisis. Un ítem refiere a lo que son frutas y hortalizas, otra granos y cereales, un tercero tubérculos y relacionados, es decir, rizomas, bulbos y demás. Otro ítem refiere a lo que son hierbas y especias medicinales y otro a flores. En este caso, el estudio presentado por la FAO hace solamente referencia a los productos que son consumidos para la alimentación de los seres humanos y en algún caso también de los animales. Por eso no está citado lo referente a flores. Ahora miremos cuáles son las pérdidas a nivel de los países. En países de ingresos bajos o como también se los llama en vía de emergencia o emergentes, estas pérdidas pueden ir desde un 10 hasta incluso un 70 u 80% de la pérdida cuando las cosechas se pierden casi en su totalidad. En este grupo de países está nuestro país Ecuador. Al respecto cabe decir que desde hace mucho tiempo, poco a poco se ha venido dando mayor importancia a lo que es el manejo de la cosecha y poscosecha. Quiero entonces que ustedes establezcan la relación importantísima de la cátedra de cosecha y poscosecha en lo referente a que trataremos que con las estrategias que vamos a aprender durante este curso incidamos positivamente en la reducción de las pérdidas en cosecha y poscosecha. Cabe decir también que en el caso de los países de ingresos medios y altos, estas pérdidas son un tanto menores, pero cabe también aclarar que no se deja de perder o desperdiciar alimentos. Estas pérdidas sin duda siguen siendo altas. Miremos ahora cuál es el impacto negativo que la pérdida y desperdicio de alimentos tienen en muchos frentes.
Veamos algunos de ellos. Impacto negativo en el medio ambiente. Sin duda, si perdemos los alimentos que están siendo producidos al extraer recursos renovables y no renovables del medio, está muy clara la incidencia negativa que esto tiene hacia el medio ambiente. Entonces es importante que nosotros miremos por soluciones positivas para reducir estas pérdidas. Sin duda alguna, si estamos consumiendo recursos renovables y no renovables, estamos incidiendo en el medio ambiente. A esto cabe indicar que se añaden las pérdidas económicas, porque para la producción de alimentos, sin duda alguna, se invierten valores económicos en los diferentes insumos que se utilizan y también en la mano de obra que es requerida para la producción agropecuaria y particularmente para la producción agrícola. De manera que tenemos un efecto negativo en el medio ambiente, un efecto negativo también en la economía de los países, en la economía global y en la economía individual de los consumidores. Por otro lado, estamos también hablando de que si estamos perjudicando la economía de países y también de los consumidores, también esto tiene relación con la disponibilidad y precio de los alimentos. Sin duda, si es que tenemos grandes pérdidas, bajará la oferta y si baja la oferta, la relación oferta y demanda se complica y por lo tanto los precios pudieran eventualmente subir. Y eso hacer que el alimento sea inaccesible para las personas que poseen pocos recursos. Entonces, he ahí otro frente negativo o impacto negativo de la pérdida de los alimentos. Por otro lado, en cuanto a lo que refiere la seguridad alimentaria, al no haber un acceso adecuado al alimento por falta de disponibilidad o por precios elevados, esto va a incidir en el acceso a los alimentos por parte de mucha población en diferentes sectores, tanto en el sector campesino, en el sector urbano y particularmente en la gente que tiene pocos recursos económicos, lo cual sin duda también va a incidir en el estado nutricional de las poblaciones que se ven afectadas por esta situación antes analizada. En la siguiente gráfica, nosotros podemos mirar los 10 países que más gases de efecto invernadero emiten en relación con las pérdidas y desperdicio de los alimentos, en un estudio hecho al 2005. ¿Por qué nos referimos a la emisión de gases de efecto invernadero y la relación con la pérdida de alimentos? Porque sin duda, toda actividad que el ser humano desarrolla emite CO2 al ambiente. Y claro, esto tiene relación con el efecto invernadero. Ahora, si la actividad agropecuaria per se redunda en la producción de CO2, si estamos produciendo para pérdida, este problema se ve más ahondado. Miremos entonces las cifras. Vemos que a la cabeza están países como China, Estados Unidos, en cuanto a lo que se refiere a la relación entre la producción de CO2 en toneladas, en gigatoneladas de CO2 por equivalente, están estos países, son los que más pérdidas tienen. Asimismo, se considera a Rusia, India, Japón y dentro de lo que es Latinoamérica se encuentra también Brasil y también México. Entonces, son datos que nos hacen ver que el desperdicio de alimentos incide también en lo que se refiere al ambiente. Visto desde estas aristas y muchas otras que irían en un análisis más profundo y más detallado, podemos sin duda recaer en la conclusión de que las pérdidas de alimentos y la reducción de las mismas es de suma trascendencia para la economía y para el progreso y desarrollo de los diferentes países y para la calidad de vida de las personas que ahí vivimos. Siendo así, se debe ubicar estrategias que vayan en pos de reducir estas pérdidas y desperdicios de los alimentos. Miremos entonces algunas de ellas. Según este documento, una de las acciones importantes serían la colaboración entre organizaciones que están alineadas o relacionadas a este sector de la producción y consumo de alimentos. Sin duda la FAO, los gobiernos a nivel mundial y las diferentes entidades que tienen que ver con el quehacer agropecuario
deben colaborar en este hecho. Una segunda acción que a mí me parece muy importante es la promoción de sistemas alimentarios sostenibles. Ahora, los sistemas alimentarios sostenibles tienen muchas aristas para su funcionalidad. En primer lugar, los actores que van a ser parte de los mismos. En segundo lugar, las estrategias que allí se van a llevar a cabo, de manera tal que involucraría, por un lado, la producción sostenible de alimentos, pero también el consumo responsable de los mismos, pasando, por cierto, por el manejo adecuado de los alimentos en toda la cadena alimentaria, como bien indica en el siguiente ítem, un enfoque integrado de la cadena de suministro de alimentos. Esto es, desde la producción agrícola a nivel del campo hasta que el alimento llega a la mesa del consumidor. Entonces, hay muchos actores que están involucrados y por lo tanto muchas estrategias que llevar a cabo y también muchas responsabilidades que enfrentar. Otro de los ítems que a mí me parece también sobresaliente es abordar, y diría yo no solo abordar, sino enfrentar responsablemente el análisis del desperdicio de alimentos. Cabe indicar en este sentido que anteriormente no se le daba importancia incluso a lo que es la cátedra de cosecha y poscosecha, pero actualmente y cada vez con más intención y con más decisión se prioriza en las diferentes carreras de producción agropecuaria a la cátedra de cosecha y poscosecha, porque sería vano el mejorar los rendimientos de los cultivos a nivel de campo cuando aún no hemos controlado los aspectos de pérdida en lo que es la cadena de cosecha y poscosecha. Sencillamente esto sería como producir más para perder más. De manera que debemos hacer un abordaje y un enfrentamiento adecuado desde las instituciones que tienen que ver con el quehacer agropecuario, incluyendo a las instituciones de educación y cuanto más a las instituciones de educación superior. Es nuestra responsabilidad proponer estrategias que vayan en pos de disminuir la pérdida y desperdicio de los alimentos. Sigamos entonces con esta que se ha dado como la iniciativa mundial Safe Food sobre la reducción y la pérdida y el desperdicio de alimentos. Es un marco de trabajo que la FAO viene implementando más atrás del 2015. Es una iniciativa importante a nivel mundial que cada vez va ganando más adeptos, pero que nunca somos lo suficientes. Hay que recordar que todos los seres humanos somos consumidores, siendo así todos deberíamos tomar nuestra responsabilidad en lo que nos es pertinente para el manejo, la producción, manejo y consumo de alimentos. De manera que a través del análisis de este documento, ¿quiénes somos responsables? ¿Quiénes debemos apoyar la misma? Pues todo el mundo. Siendo así, está incluido en la misma la Unión Europea, América del Norte, Australia, Japón, Corea, Europa Oriental, África, Asia y, por cierto, América Latina. Entonces, estimados estudiantes, yo les invito a ser parte activa de la iniciativa Safe Food para la disminución de la pérdida y desperdicio de alimentos a nivel mundial. Siendo así, este curso de manejo de cosecha y poscosecha tiene como objetivo central el capacitarles a ustedes como estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica para hacer diagnósticos adecuados en lo que es la cadena de cosecha y poscosecha y en base al diagnóstico proponer estrategias importantes, viables y sostenibles para conseguir a medida de lo posible la disminución en la pérdida y el desperdicio de los alimentos. Espero que este video sea de suma importancia para su formación en la cátedra de cosecha y poscosecha y les invito a ahondar en estadísticas actualizadas sobre el mismo y a proponer estrategias importantes para la iniciativa Safe Food. Estamos en contacto y sigamos estudiando con ANEL.